Lucía Navarro siempre había sabido que el mundo laboral podía ser despiadado, pero jamás se habría imaginado sentada en aquella sala de reuniones, con un expediente frente a ella y dos rostros inexpresivos al otro lado de la mesa. Era una mañana de marzo. El cielo afuera estaba gris y el aire aún era frío, señal de que el invierno no quería ceder el paso a la primavera. Lucía estaba sentada con la espalda recta, las manos apoyadas con calma sobre la mesa, observando atentamente a Sergio Ramírez, su director, que estaba a punto de hablar. A su lado, Martina Ruiz, la responsable de recursos humanos, sostenía una carpeta beige entre las manos con la clásica expresión ensayada de quien está ahí para cumplir una tarea desagradable. Sergio se aclaró la voz, evitando cuidadosamente cruzar la mirada con Lucía. «Lucía, estamos reorganizando el departamento. La dirección ha decidido seguir una nueva estrategia y, lamentablemente, tu puesto ya no forma parte de nuestros planes». Una pausa. Su voz no sonaba del todo segura, como si esperara una reacción más fuerte, pero Lucía permaneció inmóvil. «Entiendo», respondió simplemente. El silencio que siguió fue pesado. Martina se apresuró a intervenir, como si quisiera llenar ese vacío con palabras. «Obviamente esta decisión no tiene nada que ver con tu profesionalismo. Tus aportes en estos años han sido fundamentales, pero la empresa está tomando una nueva dirección y ya no hay espacio para mí», concluyó Lucía con un tono neutro. Martina asintió lentamente y empujó la carpeta beige hacia ella. «Dentro encontrarás todos los detalles de tu salida, el paquete de indemnización, el apoyo para la recolocación y la información sobre la cobertura médica para los próximos meses». Lucía bajó la mirada hacia la carpeta, pero no la tocó. Ya sabía lo que contenía, no en detalle, pero conocía perfectamente su propósito. No hacía falta abrirla para entender que la empresa quería deshacerse de ella lo más pronto posible, con un acuerdo estándar, esperando que aceptara sin hacer preguntas. «Tendrás que desocupar tu oficina antes de», añadió Sergio, tomando más valor ante su aparente aceptación. «Necesitaremos recuperar tu credencial, el portátil de la empresa y el teléfono antes de tu salida. Obviamente, si necesitas apoyo, nuestro equipo está disponible». Era increíble cómo lograban hacer que un despido pareciera una simple entrega de objetos. Pero lo que Sergio y Martina no sabían era que Lucía ya lo había previsto todo. 2 semanas antes, Lucía había recibido un correo electrónico que no estaba destinado a ella. Fue un error banal, probablemente debido al autocompletado automático. Lucía lo había abierto sin pensarlo demasiado, pero luego se detuvo a leer con atención. Tras el análisis del presupuesto, consideramos que la forma más eficiente de reducir costos es consolidar el sector de investigación y desarrollo, eliminando algunos cargos senior y redistribuyendo las tareas entre los miembros más jóvenes del equipo. Hemos identificado algunos perfiles a considerar para el recorte, entre ellos Lucía Navarro. Su contribución ha sido significativa, pero su experiencia ya no está alineada con nuestras necesidades futuras. Su salida será gestionada con un paquete de indemnización y la comunicación habitual de HH. El objetivo es completar la transición sin fricciones antes de fin de mes. El resto del correo hablaba de números, gráficos y estrategias. Pero Lucía no necesitaba leer más. El mensaje era claro. Estaban planeando su despido no porque fuera ineficiente, ni porque su trabajo no fuera valioso, sino porque era demasiado experimentada, demasiado cara. Lucía se quedó mirando la pantalla durante un largo minuto. Luego respiró hondo. No haría escándalos, no lloraría, ni suplicaría quedarse.
haría algo mucho más eficaz. Esa misma noche, Lucía puso en marcha una serie de acciones precisas. Sabía que el verdadero valor de su trabajo no estaba en los archivos guardados en los servidores de la empresa, sino en sus conocimientos, en sus intuiciones. La empresa intentaba eliminarla antes de asegurarse el control total de su proyecto más importante, un algoritmo de procesamiento de datos que convertiría su plataforma en líder del mercado. Pero había un problema. La patente aún no había sido registrada. Era una grieta enorme en su estrategia. Lucía pasó las semanas siguientes trabajando en una mejora del algoritmo, pero esta vez usando su tiempo personal, su propio ordenador, sus herramientas. No había nada de propiedad de la empresa en ese código, nada que pudieran reclamar. Tras recopilar toda la documentación necesaria, presentó la solicitud de patente a su nombre a través de un bufete de abogados de confianza. En pocos días, todo estuvo formalizado. Ahora esa patente le pertenecía a ella, y la empresa que acababa de despedirla no sabía que, sin ella, su producto más importante sería inutilizable. Sentada frente a Sergio y Martina, Lucía se tomó unos segundos para observarlos. Estaban convencidos de tener el control de la situación. Pensaban que ella aceptaría todo sin hacer ruido. «Está bien», dijo finalmente, asintiendo. Sergio pareció casi aliviado. «Gracias por tu profesionalismo, Lucía. Sé que no es fácil, pero apreciamos mucho la forma en que estás manejando la situación». Lucía esbozó una sonrisa. No era fácil. Habría reído si no estuviera tan concentrada en el siguiente paso. «¿Hay algo más?», preguntó con tranquilidad. Martina negó con la cabeza. «No, solo que lamentamos mucho esta situación». Lucía se levantó y tomó la carpeta, aunque no tenía ninguna intención de leerla. «Gracias por la oportunidad que me dieron en estos años», dijo con un tono neutro, sin emoción. Luego, sin añadir nada más, salió de la sala de reuniones. Sabía que ese sería su último día allí. No esperaría hasta el viernes. Tenía algo mucho más importante que hacer. Su verdadera historia comenzaría el lunes. La puerta de la sala de reuniones se cerró tras ella con un leve clic. Lucía se detuvo un instante en el pasillo, inspirando profundamente. Miró el espacio abierto donde sus compañeros trabajaban frente a sus pantallas, ajenos a lo que acababa de suceder. Algunos le lanzaron miradas curiosas, otros apartaron la vista enseguida, como si temieran ser los siguientes. No diría nada, no todavía. Caminó lentamente hacia su oficina, aquella pequeña sala con puerta de cristal que durante años había sido su refugio. Allí había pasado incontables noches perfeccionando el código que había convertido a la empresa en un gigante del sector. Pero ahora ese mismo código le pertenecía únicamente a ella. Lucía se sentó en su escritorio, entrelazó las manos frente a sí y observó la pantalla apagada del ordenador. Había cerrado cada archivo importante, vaciado sus carpetas personales y dejado solo la documentación estrictamente necesaria para que otros pudieran continuar. No dejaría nada útil más allá de lo indispensable. Luego tomó el teléfono y escribió un mensaje. «Todo listo. El viernes es mi último día». Al otro lado de la ciudad, en una elegante oficina con vista espectacular al centro, Tomás Ortega leyó el mensaje con una sonrisa perfecta. Respondió casi de inmediato. «Nos vemos el lunes. Los contratos están listos». Lucía dejó el teléfono sobre el escritorio y se permitió un momento de calma. El plan estaba en marcha. Cuando descubrió el plan de la empresa para despedirla, tuvo muchas opciones. Podría haber enfrentado a Sergio, podría haber intentado luchar por su puesto, pero no habría servido de nada. Estaba claro que ya lo habían decidido todo. En su lugar,
eligió algo mucho más poderoso. Estudió a fondo el contrato que había firmado años atrás. Cada cláusula, cada detalle. Encontró el punto débil. Cualquier desarrollo tecnológico realizado fuera del horario laboral y con herramientas propias no pertenecía a la empresa. Así que durante semanas se encerró en su pequeño estudio en casa, un lugar que hasta entonces solo había usado para proyectos personales. Reescribió su código desde cero, mejorándolo, afinando cada detalle. Cada noche después del trabajo, cada fin de semana, sin reuniones, sin burocracia, solo el placer puro de crear. El resultado fue extraordinario. El algoritmo original que había desarrollado para la empresa ya era un gran avance en el sector, pero ahora era algo revolucionario. Había mejorado su eficiencia en un 40%, reducido el consumo de recursos, hecho todo más escalable y, lo más importante, ahora era suyo. Cuando el código estuvo listo, acudió a un abogado experto en patentes. Si tienes toda la documentación que demuestre que el trabajo fue hecho fuera del horario laboral y con tus propios recursos, es inatacable, le dijo mientras revisaba sus apuntes. En pocas semanas será oficial. Y así fue. En el momento en que Sergio la despidió, Lucía ya había ganado. Esa noche se concedió un pequeño lujo. No volvió a casa inmediatamente. En cambio, fue a encontrarse con Tomás Ortega en un restaurante elegante, un lugar discreto y lejos de la empresa que acababa de descartarla. Tomás era uno de esos líderes que sabían reconocer el talento. Estaba al mando de una compañía en rápido crecimiento que desde hacía tiempo buscaba una ventaja competitiva en el mercado. «Sabía que harían este movimiento», dijo Tomás, brindando con una copa de vino. «Pero no imaginaba que serían tan ingenuos como para dejarte ir sin asegurarse tu trabajo». Lucía sonrió. Ni siquiera sabían lo que tenían entre manos. Tomás apoyó los codos sobre la mesa y la miró con atención. «Dime una cosa, ¿estás lista para liderar un equipo entero de innovación?» Lucía lo miró fijamente durante un instante. Durante años había trabajado en la sombra, viendo cómo otros se llevaban el mérito de sus ideas. Ahora, finalmente, tenía la oportunidad de ser reconocida por lo que realmente sabía hacer. «Sí», respondió sin vacilar. Tomás asintió. «Entonces, el lunes firmamos, y el mundo sabrá quién eres de verdad». El viernes llegó rápido. Lucía pasó el día con una calma casi irreal. Desmontó su oficina con gestos medidos, ordenó documentos, recogió sus objetos personales, la taza de café con la inscripción Genius at Work, las fotos de sus viajes, las viejas agendas llenas de notas. Por la tarde, Martina pasó para verificar que todo estuviera en orden. «¿Todo claro?», preguntó con una voz que intentaba sonar amigable. «Clarísimo», respondió Lucía sin levantar la mirada. Martina parecía insegura, como si esperara una reacción distinta. Pero Lucía no le dio la satisfacción de mostrarse afectada. Una hora después, entregó la credencial, el portátil de empresa y el teléfono. En el momento en que salió del edificio, se detuvo para mirarlo. 15 años. Una vida entera dedicada a un lugar que jamás había reconocido realmente su valor. Pero ya no importaba. Eso era el pasado. El futuro, en cambio, comenzaba el lunes. Esa noche, sentada en la terraza de su apartamento, Lucía recibió un nuevo mensaje de Tomás. «El comunicado de prensa está listo. Lo lanzaremos el lunes por la mañana». Lucía dio un sorbo a su vino y contempló las luces de la ciudad. «Perfecto», respondió. Nunca había necesitado hacer ruido. No había gritado. No se había desesperado. Solo había esperado el momento justo. Y ahora, mientras la empresa que la había despedido se preparaba para comenzar una nueva semana como si nada, ignoraba que en pocos días todo cambiaría.
y esta vez no habría nada que pudieran hacer para detenerla. Mientras la antigua empresa de Lucía intentaba entender cómo salir de la crisis, ella ya estaba varios pasos adelante. Durante el día, conoció a su nuevo equipo. Muchos de sus antiguos compañeros ya habían mostrado interés en seguirla a Nextech, y en las semanas siguientes también ellos se unirían. «Bienvenidos», dijo Lucía, observando los rostros entusiastas a su alrededor. «Tenemos una oportunidad increíble. Podemos construir algo nuevo, sin obstáculos, sin barreras. Aquí nuestro valor será reconocido». La diferencia con el pasado era evidente. Nadie intentaba apropiarse del mérito de sus ideas. Nadie la interrumpía durante las reuniones. Por primera vez, se sentía verdaderamente valorada. Mientras tanto, el mundo tecnológico observaba con atención. Muchos clientes comenzaron a dirigirse a Nextech, atraídos por la posibilidad de trabajar directamente con la mente creadora del algoritmo más innovador del mercado. La situación para su ex empresa, en cambio, empeoraba hora tras hora. 2 días después, un nuevo titular recorrió todo el sector. El gigante tecnológico en crisis, pérdida de patente, dimisiones e incertidumbre sobre el futuro. Lucía lo leyó mientras sorbía su café. Han convocado una reunión extraordinaria del consejo. Le escribió un amigo que aún trabajaba allí. Se dice que Esteban podría dimitir. Y efectivamente, pocas horas después, la noticia se hizo oficial. El CEO renunciaba a su cargo junto con varios miembros de la dirección. La empresa que la había despedido con ligereza, convencida de poder controlar su trabajo, ahora se encontraba sin rumbo, sin estrategia, sin futuro. ¿Y Lucía? Lucía apenas estaba comenzando. En su nueva oficina, Tomás entró con una expresión satisfecha. «Hemos recibido una propuesta de colaboración de una de las mayores compañías del sector», dijo entregándole un documento. «Quieren integrar tu algoritmo en sus sistemas. La oferta es sustanciosa». Lucía tomó la hoja y la revisó rápidamente. Era una cifra que unos meses antes ni siquiera habría imaginado. «¿Aceptamos?», preguntó Tomás, estudiando su reacción. Lucía cerró el documento y lo dejó sobre la mesa. Luego alzó la mirada con una sonrisa segura. «Antes quiero mejorarlo aún más». Tomás soltó una carcajada. «Eres increíble». «No», respondió Lucía con calma. «Solo sé cuánto valgo. Y esta vez, el mundo también lo sabe». Era miércoles por la mañana cuando la tormenta se abatió por completo sobre su antigua empresa. Después del caos del lunes, la situación no había hecho más que empeorar. El desplome en bolsa continuaba, las llamadas de los inversores eran cada vez más insistentes, y las peticiones de explicaciones se habían convertido en verdaderos interrogatorios. El Consejo de Administración se reunió de urgencia en la gran sala de conferencias del último piso de su sede central. Los directivos estaban sentados alrededor de una larga mesa de cristal, con rostros tensos y miradas cargadas de preocupación. Esteban Calderón, el ya tambaleante CEO, fijaba la mirada en el gráfico proyectado en la pantalla gigante que mostraba la caída de las acciones. «No podemos permitirnos seguir perdiendo valor de mercado», dijo con voz ronca por el cansancio. «Alguien tiene que darme una solución, y rápido». Todos los ojos se volvieron hacia Sergio Ramírez, el director operativo que hasta pocos días antes se mostraba seguro de sí mismo. Ahora parecía un hombre que acababa de descubrir que había caminado directo a una trampa sin darse cuenta. «Estamos intentando analizar las opciones», respondió con cautela. «¿Analizar?», tronó Esteban. «Tenemos menos de 48 horas antes de que algunos de nuestros principales clientes empiecen a mirar hacia otra parte.
El problema es que nuestro software ya no puede actualizarse sin la patente de Lucía. ¿Y qué hicieron ustedes? La dejaron ir sin asegurarse su trabajo. Silencio. Nadie tenía el valor de hablar. Finalmente intervino la responsable legal, con una voz cargada de incertidumbre. Podemos intentar una acción legal, sugirió. Si logramos demostrar que su trabajo fue desarrollado mientras aún estaba bajo contrato, podríamos reclamar la propiedad del algoritmo. ¿Y tienen pruebas para demostrarlo?, preguntó Esteban, apretando los dientes. El aire en la sala se volvió aún más pesado. Todos lo sabían, y Lucía también. Había sido meticulosa. Había documentado cada paso, cada línea de código escrita fuera del horario laboral, cada mejora realizada con sus propios medios. No tenían ningún punto de apoyo. Desde su nueva oficina, Lucía recibía actualizaciones constantes. Su antiguo equipo, el que aún quedaba dentro de la empresa, le enviaba mensajes con el resumen de la situación. «Están en pánico», escribió David, su excompañero. «Están revisando todos los archivos con tu nombre, pero no encuentran nada que puedan usar contra ti». «Se están preparando para una demanda», respondió Lucía. «No tienen base legal», replicó David. «La verdad es que saben que cometieron un error colosal». Lucía no sentía ni rabia ni sed de venganza, solo una satisfacción serena y firme. Había trabajado durante años en esa empresa, contribuyendo decisivamente a su éxito, y al final había sido descartada con ligereza. Pero ahora, el valor de su trabajo era más claro que nunca. Las grandes empresas no solo observaban su jugada con interés, muchas querían colaborar con ella. Y luego estaba el asunto de su antiguo equipo. Uno de los pensamientos que más la habían acompañado en esos días frenéticos era el destino de las personas con las que había trabajado durante años. Muchos de ellos eran jóvenes, talentosos, brillantes desarrolladores e ingenieros que la empresa nunca había sabido valorar de verdad. Ahora, sin embargo, tenían una alternativa. Por la tarde, Lucía convocó una reunión con Tomás y el consejo directivo de Nextech. ¿Tenemos vacantes para mi antiguo equipo?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Tomás sonrió. Absolutamente. Necesitamos mentes brillantes, y si trabajaban contigo, estoy seguro de que lo son. Bien, respondió Lucía. Envíen las ofertas. No tardó mucho. Antes de que acabara el día, 6 de sus excompañeros habían recibido contratos de trabajo con mejores sueldos y roles más prestigiosos. Y la reacción no se hizo esperar. David escribió el primero. «Hemos recibido las ofertas. Aceptamos sin pensarlo 2 veces. ¿Cuándo podemos empezar?» Lucía sonrió. «El lunes. ¿Están listos?» «Más que nunca». Mientras tanto, la antigua empresa aún no había terminado de enfrentarse a la tormenta. El jueves por la mañana, una noticia sacudió el sector. Esteban Calderón renuncia como CEO tras el desastre de la propiedad intelectual. Lucía leyó el titular con una mezcla de asombro e inevitabilidad. Sabía que ocurriría, pero no esperaba que fuera tan rápido. Su antigua empresa había perdido la confianza de los inversores y ahora el consejo trataba desesperadamente de resolver la crisis. Más tarde, recibió un correo inesperado. Esta vez no era de Esteban, sino del nuevo director general, un hombre llamado Ignacio Bernal. «Doctora Navarro, me presento. He sido nombrado para liderar la empresa en esta fase crítica. Me gustaría discutir con usted un acuerdo para obtener la licencia de su algoritmo. Estamos dispuestos a reconocer públicamente su rol y a encontrar una solución justa. ¿Podríamos reunirnos?» Lucía se quedó observando el mensaje unos segundos. Era una victoria total.
No solo habían perdido a su dirección, ahora también querían recuperar lo que habían desechado. Lucía reenvió el correo al equipo legal de Tomás con una simple nota. Veamos cuánto están realmente dispuestos a pagar. El viernes, una semana después de su despedida de la empresa, Lucía estaba sentada en su oficina junto a Tomás. «Ya tenemos los términos del contrato de licencia», dijo él, repasando el documento en su tablet. El acuerdo prevé una tarifa 3 veces superior a la media del sector y, lo más importante, una declaración pública reconociéndote como la creadora del algoritmo. Lucía cruzó los brazos. ¿Aceptarán? Tomás sonrió. No tienen opción. El acuerdo fue firmado esa misma tarde, y así, la empresa que la había despedido se encontró pagando por usar su propio trabajo. Mientras tanto, Nextech anunciaba oficialmente la incorporación de Lucía y su equipo, junto con el desarrollo de una tecnología aún más avanzada. Esa noche, Lucía recibió un último mensaje de David. Hemos cerrado el círculo. Ellos pagan, nosotros construimos el futuro. No veo la hora de empezar el lunes. Lucía se recostó en su silla, disfrutando del momento. No se trataba de venganza. Se trataba de obtener el respeto que siempre había merecido. Y ahora, el mundo sabía exactamente quién era Lucía Navarro. El lunes por la mañana, Lucía se despertó con una extraña sensación de ligereza. Por primera vez en años, no sentía el peso de las responsabilidades impuestas por una empresa que jamás la había valorado realmente. Ese día comenzaba una nueva etapa, y esta vez ella dictaría las reglas. Se levantó con calma, preparó el café y miró por la ventana. La ciudad ya estaba despierta, con calles llenas de gente iniciando sus rutinas diarias. Pero para ella, ese día no era como los demás. A las 7 en punto, el comunicado oficial de Nextech fue publicado en todos los principales medios del sector. Nextech adquiere la exclusiva del algoritmo de procesamiento de datos más avanzado del sector y da la bienvenida a su creadora, Lucía Navarro, como nueva directora de innovación. Lucía leyó el titular con una sonrisa de satisfacción. Había luchado durante años por obtener un reconocimiento que siempre le fue negado. Ahora, su nombre estaba en todas partes. A las 7:30, un coche corporativo la recogió frente a su casa para llevarla a la sede de Nextech. Cuando cruzó la entrada del edificio, sintió una energía diferente. Nadie la miraba con condescendencia. Nadie la trataba como una simple empleada senior. Allí era una líder. Apenas entró en su nueva oficina, Tomás Ortega la recibió con una sonrisa. ¿Cómo se siente ser la persona más influyente del sector hoy?, le preguntó. Lucía sonrió. Extraño, pero agradable. Tomás asintió. Disfrútalo. Esto es solo el comienzo. En pocas horas, el teléfono de Lucía no paraba de sonar. Emails, mensajes, solicitudes de entrevistas. Todos querían hablar con ella. Pero la llamada más interesante llegó a las 9:15. David, su excompañero, le escribió: «Aquí es un caos total. El Consejo de Administración está intentando manejar la situación, pero nadie sabe qué hacer sin ti. Su producto estrella está paralizado». Lucía se tomó un momento para reflexionar. Sabía que esto pasaría. «Nos vemos el próximo lunes», respondió, refiriéndose al día en que David y el resto del equipo comenzarían oficialmente en Nextech. Pero el verdadero giro llegó unos minutos después. Un número desconocido apareció en su pantalla. Lucía respondió con calma. «Lucía Navarro». «Soy Ignacio Bernal, el nuevo CEO», dijo una voz al otro lado. Lucía sonrió para sí. Estaba claro que querían llegar a un acuerdo. «Buenos días, Ignacio», respondió con tono neutral. «Quiero ser directo contigo.
dijo él sin rodeos. Necesitamos encontrar una solución. No podemos permitirnos perder más tiempo. Lo entiendo, dijo Lucía, pero el problema es que la patente ya no es de ustedes. Han recibido los términos del contrato de licencia de parte de mi equipo legal. Sí, admitió Ignacio, pero queríamos discutir una alternativa. ¿Hay forma de colaborar más directamente? Lucía contuvo una risa. Primero la habían despedido sin pensarlo 2 veces, y ahora la querían de vuelta. No estoy interesada en volver, dijo con firmeza, pero estoy segura de que podemos encontrar un acuerdo justo. Si quieren usar mi algoritmo, ya saben qué hacer. Ignacio hizo una pausa. Está bien, lo hablaré con el consejo. Te haré saber. Lucía colgó. Tenía el control total de la situación. Durante la semana, Nextech comenzó a atraer cada vez más clientes. Muchos exclientes de la antigua empresa se cambiaron, motivados por la garantía de trabajar directamente con la mente, detrás del algoritmo que habían utilizado durante años. Las acciones de Nextech subieron un 12%, mientras que las de la empresa de Ignacio siguieron cayendo. El viernes, un nuevo artículo recorrió todo el sector. Nextech supera a su histórico competidor en valor de mercado por primera vez en su historia. Era oficial. Lucía y su equipo habían superado a sus antiguos empleadores. El lunes siguiente, David y los demás miembros del equipo comenzaron a trabajar en Nextech. La primera reunión de la mañana tuvo lugar en una sala moderna con una gran pared de cristal que ofrecía una vista espectacular de la ciudad. Lucía se sentó a la cabecera de la mesa y observó los rostros de sus nuevos colegas. «Hoy comenzamos una nueva era», dijo. «Estamos aquí para construir algo grande, algo que no solo revolucionará el mercado, sino que valorará de verdad a quienes lo crean». Los rostros a su alrededor se iluminaron. Por primera vez, sentían que trabajaban para alguien que realmente los respetaba. Después de la reunión, Tomás se le acercó. «¿Has visto la noticia?», le preguntó con una sonrisa. «¿Cuál?». Tomás levantó su teléfono y le mostró un artículo recién publicado. La exempresa de Lucía Navarro firma un acuerdo de licencia multimillonario para poder seguir utilizando su algoritmo. Estaba hecho. No solo habían perdido a su mejor recurso, ahora estaban obligados a pagar por lo que antes tenían gratis. Lucía asintió, satisfecha. Era inevitable. Tomás soltó una carcajada. ¿Sabes lo que dicen? Quien no valora el talento, al final lo paga. Caro. Lucía alzó su copa. «Por la justicia», dijo, brindando por el futuro. 3 meses después, Lucía se encontraba sobre un escenario iluminado, frente a cientos de personas. Había sido invitada como oradora principal a una de las conferencias tecnológicas más importantes del mundo. Cuando el presentador la presentó, la sala estalló en aplausos. Lucía respiró hondo e inició su discurso. «Hoy quiero hablarles sobre la importancia de reconocer el valor de la innovación y de las personas que la crean». La sala entera guardó silencio, atenta. «Durante años trabajé en una empresa que nunca entendió realmente el valor de mi trabajo. Cuando me despidieron, pensaron que podrían seguir adelante sin mí. Pero la innovación no es algo que se pueda tomar sin respeto. Es el fruto de personas, de ideas, de trabajo duro». Hizo una pausa. «Y hoy estoy aquí no para contar una historia de venganza, sino una historia de reconocimiento, porque toda persona que crea algo extraordinario merece ser valorada». El público estalló en aplausos. Cuando Lucía bajó del escenario, Tomás la recibió con una copa de champán. «Te has convertido en un símbolo», le dijo. Lucía sonrió. «No era venganza», respondió. «Era solo
justicia. Y con ese pensamiento se preparó para escribir el próximo capítulo de su historia.